Reciban todo lo más cordial bienvenida. Qué alegría es mirarles en la casa del Señor. Los que nos visitan por primera vez, igual, qué alegría es mirarles. Vinieron hermosos. Dios nos hizo para su gloria. Amén. Quiero orar una palabra muy linda que Dios ha traído a mi corazón. Sé que se va a ser de grande bendición para todos nosotros. Quiero pedirles estos próximos 45 minutos de poner nuestra mejor atención para el mover del Espíritu Santo en este lugar. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos. Pongámonos delante de la presencia de Dios en la mejor forma para recibir su palabra. Señor, hoy nos humillamos delante de ti. Quiero pedirte, quiero rogarte, pero más aún me humillo para que descienda tu unción, tu gloria, tu luz en esta casa, en este lugar. Presencia liberadora, sanadora, tu presencia que prospera, tu presencia que nos da paz, esté en este lugar, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta palabra, Señor, que es espíritu y es vida, transforme nuestras vidas. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Voy a estar ministrando hoy bajo el título de la luz que llena tu vacío. La luz que llena tu vacío. Y permíteme contarte un poquito de parte de historias científicas. Los geólogos son ese tipo de científicos que estudian la Tierra, su historia, sus orígenes. Y ellos hicieron cálculos y desde la parte alta a nivel de los satélites se dieron cuenta que la faz de la Tierra, la superficie de la Tierra, se compone por dos partes esenciales. Uno es 71% de agua y el otro es 29% de masa continental, ¿no? Y cuando la diferencia es tan grande entre el agua y la masa continental, algunos hacían el comentario diciendo, ¿por qué la tierra se llama tierra y no se llama agua? Pues no lo sé. Será porque nosotros nos movilizamos en la tierra y no en el agua, ¿verdad? Y como nosotros somos los que determinamos eso, digo los seres humanos, pues entonces se llama tierra. Me imagino, no lo sé. El punto es que ahora los estudiosos del cuerpo humano, estos científicos que estudian el cuerpo humano, revisaron el cuerpo humano y se dieron cuenta de esto, de que el cuerpo humano, cuando somos bebé, entonces se separa también en dos porciones. Los bebés tienen del 70 al 80% de agua y del 30 al 20% de masa corporal. Los adultos, impresionante la similitud con la tierra, ¿no? Con el mundo. Los adultos, 70% de agua y 30% de masa corporal. Es impresionante la similitud que tiene con la tierra. Los ancianos, 65% de agua y 35% de masa corporal. Cuando yo miré estos cálculos dije, oye, debemos beber bastante agua para volvernos jóvenes, ¿no? Porque me doy cuenta que mientras más agua tenemos, más jóvenes somos, ¿no? Pero no fue lo único que me di cuenta, sino que no podía dejar de pensar al mirar esta similitud de cómo está hecha la tierra y cómo está hecho el ser humano, y pensé entonces en Génesis 2:7, que dice,
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Digo, fuimos hechos del polvo de la tierra y las dos porciones que son mayoritarias en el ser humano y en la tierra están pero muy parecidas. Y me atrevería a decir que son exactas, solamente que esos son los cálculos que tuvieron los científicos. Me llamó mucho la atención que estos científicos hicieron estos cálculos cerca de un siglo atrás, o un poco más, un poco menos, pero en la Biblia está escrita en el libro de Génesis de más de 3,000 años atrás lo mostró el Señor. Pensando en esto, pensando otra vez en esto, empecé a ver el libro de Génesis, capítulo 1, del verso 1 en adelante, y cuando yo leía esto me di cuenta que estas estrofas bíblicas es una estrofa bíblica que no solamente habla de la creación, sino que al mismo tiempo es una profecía para toda la historia de la humanidad, pero es una profecía esencialmente para la dispensación de la gracia. Es una profecía para estos tiempos. Si usted no está claro en lo que es la dispensación de la gracia, es el periodo de tiempo que Dios trabaja sobre el ser humano con la gracia y la misericordia de Jesucristo. Voy a ser un poquito más claro, lo he dicho en otras veces, pero lo voy a repetir. Cuando se habla de la dispensación anterior, es la dispensación de la ley. Fue que Dios dio esta ley a Moisés para que por medio de esa ley o el pacto antiguo se rija los hombres, principalmente el pueblo de Israel. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Y allí, cuando derramó su sangre, allí concluyó en ese acto de la cruz, concluyó la ley y comenzó la dispensación de la gracia. Realmente esa es la primera etapa, cuando se derramó la sangre de Jesús allí en la cruz. Pero 50 días después, en el Pentecostés, se derramó entonces el Espíritu Santo, y aquí sucedió que todos aquellos que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces en la sangre que se derramó recibimos perdón y limpieza de pecado, y cuando a los 50 días viene el Espíritu Santo, entonces allí recibimos poder, recibimos liberación, recibimos salud por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos todos aquí? Allí se inicia la dispensación de la gracia, y esta dispensación de la gracia termina cuando la iglesia es arrebatada a los cielos. La dispensación de la gracia es la misma dispensación de la iglesia, tiene los dos nombres. La última etapa de la dispensación de la gracia, conocida como principio de dolores, es la parte donde nosotros estamos en este momento. ¿Por qué digo eso? Porque las señales muestran, nos enseñan que estamos en esa etapa. Ok. Dicho todo esto, ahora leamos, pensando en estas cosas, leamos el libro de Génesis. Lo que les acabo de decir, esta es la parte de la creación, pero lo vamos a leer bajo un contexto profético, bajo un contexto, no, bajo un sentir profético, mirando estos tiempos. Libro de Génesis. Ve al ritmo de lo que yo voy hablando, por favor, mientras vamos colocando mientras yo lo voy leyendo. Capítulo 1, verso 1, dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Debemos de entender, creó Dios lo espiritual y creó lo natural. El cielo y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Hay dos etapas después de esto, donde hemos visto el gran desorden de la humanidad. Uno, antes del diluvio, porque la maldad se había incrementado demasiado, por eso vino el diluvio. Y Jesús dijo: cuando yo venga serán como en los días de Noé. O sea, en los tiempos de principio de dolores se caracteriza por estar desordenado y vacío. La gente sin Dios y viviendo en desorden. Lo que estamos mirando en la actualidad.
Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El gobierno del diablo son las tinieblas. Está las personas sin entender, tinieblas es confusión, sin comprender, sin saber a dónde van, sin saber, con un gran vacío en su alma, no entienden las cosas que están sucediendo y van caminando hacia el abismo, el infierno. Pero al mismo tiempo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el primer escenario es el escenario del diablo, pero el segundo escenario es el Espíritu de Dios. Y nosotros debemos de entender que cuando se habla sobre la faz de las aguas, aquí las aguas tal cual como en Apocalipsis refiere a las multitudes. O sea, el Espíritu se está moviendo al mismo tiempo que están las tinieblas. Es la batalla entre las tinieblas y la luz. Es la batalla entre el bien y el mal. Está el Espíritu detrás de la humanidad, esforzándose para alcanzar a la humanidad y evitar que lleguen al abismo. Observen, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 3, sigo leyendo, y observen esto. La mayoría de nosotros decimos, y Dios dijo, hágase la luz. Pero cuando vamos al texto bíblico, no dice hágase la luz, sino que dice, y Dios dijo, sea la luz. Y yo quiero preguntar, ¿quién es la luz? Jesús. Y entonces tenemos en este panorama la Trinidad de Dios. El Padre que está trabajando en la creación, el Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas y ahora Jesús, que es la luz. Y observen que Jesús no es creado, sino que Dios dijo, sea la luz. O sea, le dijo al Hijo, ok, ahora vas a intervenir. Observen, ahora vas a trabajar. Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que Jesús era bueno. Y la luz es símbolo o sinónimo de sabiduría. Si usted va al libro de Proverbios, sobre todo en el capítulo 8, que habla de la sabiduría, no habla como una virtud, no habla como una cualidad, habla como una persona. Jesús es la sabiduría. Y si usted quiere que el libro de Proverbios le diga cosas maravillosas, usted léalo pensando no en que cuando dice sabiduría está leyendo sabiduría, sino que está leyendo Jesucristo. Y mirará las cosas más hermosas de la sabiduría de Dios que tiene para sus vidas. Continúo leyendo, dice, y separa a Dios a Jesús de las tinieblas. No, estoy en Génesis 1:4, perdón, dice, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que Jesús era bueno. Sigo haciendo la interpretación. Y separa Dios la luz de las tinieblas. O sea que Dios allí empieza a separar a Jesús de Satanás, a los hijos de las tinieblas, de los hijos de la luz. Empieza a separar los que van hacia el cielo y los que van hacia el gran abismo o hacia el infierno. Y dice en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día, o sea, a los hombres de luz, los llamó hombres del día. ¿Estamos todos aquí? Al leer todo esto, acabo de terminar con Génesis 5, al leer esta estrofa bíblica, una vez más, no puedo dejar de pensar en el Evangelio según San Juan 8:12, que dice, 8:12, Evangelio según San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, no caminará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No me digan que no se trata de lo mismo. ¿Cómo pensar en todo esto y no venir a la memoria lo que dijo Jesús en Juan 8:58, cuando él afirmó, él dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos le decían: no tienes ni 50 años y estás diciendo que tú estabas antes que Abraham. No, es que no estaba antes que Abraham, estaba desde el principio de la creación. Por eso Apocalipsis 22:13 dice, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio. La palabra Génesis significa principio, origen, el principio y el fin. Jesús ha estado desde el principio en todas las cosas, es la luz. Y no nada más desde el principio, está ahora. Porque es el alfa y la omega, el principio y el fin, y está ahora. Con su luz, más bien Él es luz para alcanzarnos a nosotros. ¿Estamos todos aquí? Óiganme por favor. La vida sin luz es tinieblas. La vida sin Jesús es desordenada y vacía. La vida sin Jesús no es vida. Por eso Jesús dijo otra vez, 8:12, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz, la vida. Jesús es la vida. Podemos observar en este verso, dice: no andarás. La palabra andar habla de camino, de caminar. No andarás en tinieblas. Cuando tenemos la luz, cuando tenemos la sabiduría de Dios. Estamos aquí. Yo me imagino esto como andar bicicleta, andar en una calle que tiene una subida, cuesta arriba. Andar es no dejar de pedalear, porque si dejas de pedalear caes. Andar en los caminos del Señor es andar siempre caminando. Y como la luz es sabiduría, es andar siempre aprendiendo y conociendo a Jesús. No ha terminado el proceso de conocer a Jesús. Estamos creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo, aprendiendo más y más de Él. ¿Estamos todos aquí? Andar es avanzar, andar es aprender, andar es sabiduría, andar es vivir. Andar es vivir. Tiniebla es ausencia de luz, ausencia de luz es ser ciego. Los ciegos andan con un bastón y con el bastón golpean por aquí y golpean por allá, y ellos se dan golpes por aquí y se dan golpes por allá, y su vida es tropiezo y golpe siempre, porque no ven. Aún dice: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo, en el abismo. Estamos aquí. ¿Están viendo lo que estoy tratando de decir? Necesitas la luz. Necesitamos a Jesús. Déjame contarte la historia de un ciego de nacimiento. Iba Jesús con sus discípulos caminando, y los discípulos vieron a un ciego de nacimiento y se le acercaron a Jesús y le dijeron a Jesús: este está ciego de nacimiento porque él pecó o porque pecaron sus padres. Y Jesús llegó y le dijo: no se trata de que él pecó ni que hayan pecado sus padres.
Se trata de que esto sucedió para que se manifieste la obra de Dios. E inmediatamente Jesús llegó y le dijo, el día tiene 24 horas, pero ¿sabes qué? Entre tanto, quiero que ustedes sepan que yo soy la luz del mundo. Y si Él es la luz del mundo y tenía al lado a un ciego de nacimiento, algo había que hacer. E inmediatamente Jesús escupió en la tierra, hizo barro, la composición de agua y tierra. Agua y polvo con que estamos hechos los seres humanos. Y llegó y se lo puso en los ojos de aquel ciego, que me imagino que le faltaban partes órganos, partes de sus ojos, por lo cual no veía. Y entonces, como estamos hechos de la tierra, se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego, como pudo, llegó hasta el estanque de Siloé y se lavó, y cuando quitó lo que estaba extra y abrió sus ojos, se dio cuenta que estaba viendo. La luz había dado luz, vista al ciego. Aleluya. Y no nada más la cosa queda allí, sino que los vecinos todos se alborotaron. Este no era el ciego. Y él decía, sí, yo era el ciego. ¿Y cómo ahora ves? Pues resulta que alguien que no sé quién es untó barro, hizo barro con su saliva y la tierra, lo puso en mis ojos, me dijo que me lave, y yo me lavé y ahora veo. Y llegaban los que estaban alrededor. ¿Y cómo es eso? ¿Quién es esa persona? Y le dicen, no sé, cuando me lo hizo yo no lo vi, estaba ciego. Entonces lo agarraron y lo llevaron donde los fariseos y le preguntaban, ¿cómo tú ves? Alguien tomó barro, hizo con saliva y tierra barro, me lo puso en los ojos y entonces me dijo al estanque que me vaya a lavar. Yo fui y me lavé y vi. Pero lo hizo el día de reposo, entonces eso es pecado. Y él le dijo, pues yo no sé si será pecado o no es pecado. Yo sé que antes estaba en tiniebla, antes estaba ciego y ahora veo. Ahora veo. Jesús ha llegado para que nosotros podamos ver cuando estábamos en tinieblas. Y llegaron y los fariseos le empezaron a discutir con él y les decían, yo no sé, yo no lo vi. ¿Pero quién es? No lo vi, estaba ciego. Le digo, vamos a llamar a los padres. Ese es su hijo, sí, este es mi hijo. Y él nació ciego, sí, nació ciego. ¿Y por qué ahora ve? Yo no sé, pregúntale a él. Es grande. Él era ciego, no mudo. Él puede explicarte lo que pasó. Y le vuelven a preguntar al ciego, dinos, ¿qué fue lo que pasó? Es que quieres que te lo explique otra vez. Ah, es que ustedes quieren ser discípulos de Jesús. Bueno, no dijo de Jesús, dijo discípulos del que me sanó. Le digo, no, nosotros tenemos a uno que nos discipula, Moisés. No aceptaban a Jesús. Y llegaron entonces y le dijeron, tienes que decir gloria a Dios, lo que nosotros significamos hoy. Tienes que decir amén cuando yo diga, tú fuiste sanado por un pecador. Y él le dijo, no, ese era un profeta y no era pecador, porque siempre hemos sabido que Dios no oye a los pecadores. Y ustedes oraron por mí y no me sanó. O sea, y él oró por mí y él me sanó. O sea, el que está sin pecado es Jesús. Aleluya. Y lo expulsaron del templo. Y entonces Jesús fue y lo encontró y le dice, ¿supe que te expulsaron del templo? Sí. Y él no sabía quién era Jesús. No lo había visto. Y Jesús llega y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le estaba diciendo, ¿tú crees en el Mesías? Y el ciego le dice, ¿y dónde está para creer en él? Y le dice Jesús, el que está hablando contigo es. Y le dijo el que ahora, el que antes era ciego, le dijo, creo en ti. Y se postró y adoró. Y se postró y adoró. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es simple y llanamente, Señor, son tantas cosas que yo no puedo entender, pero un encuentro contigo me bastará simplemente para adorarte desde ahora en adelante y para siempre. Jesús es la luz del mundo. Jesús es nuestro Salvador. Aleluya. Qué hermoso es entregarse a Jesús. Porque no podías entender. Y aún él no entendió cómo recibió la sanidad.
solamente sabe que ahora ve. ¿Recuerdan la historia de las 10 vírgenes? La historia de las 10 vírgenes es una historia que está en el libro de Mateo, si no me equivoco, capítulo 26. Y habla de esta época de la cual estamos viviendo ahora. Habla de principios de dolores. Y la historia es más o menos así. Es una comparación de la cultura judía. En aquellos tiempos, cuando se iban a casar, el novio estaba en su casa, la novia estaba por este lado y colocaban varias vírgenes que ellas iban a estar alrededor como indicando el camino por donde estaba la novia. Y habían seleccionado 10 vírgenes. Esta es la historia de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Escuchen esto, por favor. ¿Por qué las prudentes eran prudentes? Porque sabiendo que posiblemente el novio podía tardar, dijo, tomaremos la lámpara y aceite para que tenga suficiente aceite la lámpara, para que esté encendida y haya luz. Y las imprudentes tomaron la lámpara con el envase nada más de aceite que ella tiene dentro de sí y no llevaron un extra de aceite. Estas fueron las insensatas. ¿Cuántos están esperando a Jesús durante tanto tiempo? Y hay tiempos donde tanto estamos esperando en Jesús que le pasa lo que le pasó a las 10 vírgenes. Comenzaron a cabecear y se quedaron dormidas. Y las lámparas se le apagaron. ¿Tú sabes qué refiere esto? Esto refiere a estos tiempos donde las personas no pueden congregarse en las iglesias porque prohíben abrir las iglesias. Y la gente va a sus casas y se enfrían porque no están escuchando la palabra. Y como no están preparados, no son prudentes, entonces comienza a apagarse la lámpara. Empieza a apagarse la lámpara. Y en efecto, el novio se tardó y las muchachas todas cabecearon y se quedaron dormidas y las lámparas se apagaron y se escuchó un grito por allá: ¡allá viene el novio! ¿Cómo sabemos que está el novio? Por llegar, por las señales. Escuchamos por todas partes el grito del Espíritu Santo que dice: miren las señales, allá viene el novio. Y entonces salieron corriendo las 10 vírgenes. Unas llevaron el extra del aceite. ¿Qué es el extra del aceite? El aceite habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se obtiene en la oración, en el devocional, cuando estamos meditando en el Señor, cuando estamos diciendo: Señor, lléname, quiero estar en tu presencia. La lámpara habla es de la palabra de Dios. O sea, si tú lees la palabra de Dios sin el aceite, sin el Espíritu, significa de que no vas a entender, te va a parecer aburrida, te va a parecer enredada, te va a parecer insoportable. Pero cuando el Espíritu está en ti, que le has clamado al Señor en devoción: Señor, por favor, dame de tu Espíritu, y abres la palabra de Dios, encontrarás que esto no es palabra sino un deleite. Esto es vida, esto es luz, esto es sabiduría, esto es entendimiento. Ellas tenían el aceite. Las prudentes, cuando leyeron y prepararon la lámpara, inmediatamente las lámparas se encendieron y dieron luz. Las otras tenían la luz apagada, no entendían. 3 elementos. La lámpara, el aceite y la luz. La palabra de Dios, el Espíritu y la sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Aleluya. Sin el Espíritu y sin la palabra no hay sabiduría. ¿Alguien me oyó? Sin el Espíritu y la palabra no hay sabiduría. No es una cuestión optativa. Necesitamos el Espíritu. Necesitamos la palabra para que la luz se encienda en casa, aquí, adentro. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Dámele un aplauso a Jesús, aleluya.
Las insensatas vinieron a las prudentes y le dijeron: danos de tu aceite. Tu relación con Dios no se la puedes dar a otro. Tu devocional con Dios no lo puedes entregar a otro, ni siquiera a la persona que más ama, ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, a nadie. Cada uno gana su aceite en su relación con Dios. Cada uno. Y cuando lees, viene revelación. Viene Jesús y se revela a nuestras vidas. Anoche estábamos en la reunión de líderes. Yo les decía, un cristiano no puede vivir sin orar, sin leer la palabra y sin alcanzar a alguien para el Señor. No puede. Todos debemos estar pensando seriamente en esto. El Señor nos dice: para los últimos tiempos no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque donde nos congregamos recibimos la palabra y el Espíritu, y nos llenamos. La lámpara se abre delante de nosotros, así como cuando Jesús se acercó con los discípulos que iban camino a Emaús, y cuando partió el pan, símbolo de la palabra de Dios, el entendimiento a ellos vino. Necesitamos leer la palabra, necesitamos tener devocionales para entonces alcanzar sabiduría. ¿Estamos aquí? Libro de Mateo capítulo 6. Ahora este verso que quizás antes era difícil de entender, ahora lo vas a entender con una claridad sorprendente. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara es la palabra. Pero ¿por qué dice que la palabra es el ojo? El ojo es la forma de ver las cosas, es el propósito que hay en ti. El ojo es tu intención, el ojo es como tú miras las cosas, lo que tú quieres. Y como lo que tú quieres es tu propósito, eso es lo que está en tu corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, conforme tu intención, se verá cuál es la lámpara, se verá cuál es tu forma de pensar. Y dice: si tu ojo es bueno, si tu intención es buena, todo tu cuerpo estará lleno de. Y para que sea bueno, tiene que estar pensando en Jesús, buscándolo en oración y en la Biblia. Pero continúo leyendo. Próximo verso, el 23. Dice: pero si tu ojo es malo, o sea, desechas a Jesús, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, o sea, tu inteligencia es mala, tu forma de pensar es malo, tú tienes malas intenciones, estás rechazando a Jesús y dices: quiero resolver mis situaciones por mi forma de pensar y no como dice la palabra de Dios. Entonces en ti hay tiniebla. Pero luego continúa diciendo: así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿cuánto no mayor es la maldad del diablo? Hay tres sabidurías: la de Dios, la nuestra y la de Satanás. Y nosotros debemos renunciar a la nuestra para adquirir la de Dios, para que no tenga entrada las tinieblas, la sabiduría de Satanás en nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Quiero que estén todos aquí. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Este mundo está en crisis. Estamos en los últimos tiempos. Hombres y mujeres con vidas vacías. Se han esforzado de demostrar y de ridiculizar la iglesia cristiana, que es donde conseguimos la luz a Jesús.
Y los resultados es un vacío extraordinario, sorprendente, que ha llevado a nuestra gente a una vida de desorden en el esfuerzo de llenar ese vacío que la gente tiene en su alma. En ese esfuerzo, sin Jesús, la gente comienza a hacer cualquier cosa que está en desorden, que está en contra del orden de Dios. Entra en tinieblas camino al abismo, y para llenar ese vacío se desordenan con drogas, se desordenan tratando de llenar esto, se desordenan con alcohol, con perversiones sexuales, con dinero, con codicia, tratando de llenar ese vacío. Robin Williams, Michael Jackson, Marilyn Monroe y muchos otros famosos, tratando de llenar ese vacío, encontraron drogas y hubo sobredosis porque no tenían paz en su alma y cometieron suicidio, se fueron al abismo. Personas como Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner y Nelson Ney y otros artistas también famosos y con mucho dinero testificaban que teniendo todo el dinero y teniendo toda la fama del mundo, no hallaban cómo ponerle un alto al vacío que estaba en sus corazones hasta que conocieron la luz del mundo, a Jesucristo,